Soy radiólogo. Mi vida transcurre entre salas oscuras, el zumbido constante de las máquinas y el resplandor frío de los monitores. Paso horas observando imágenes en blanco y negro, buscando detalles que la mayoría de la gente nunca llega a ver. Fracturas escondidas, tumores incipientes, pequeñas sombras que revelan grandes tragedias. Estoy entrenado para detectar lo invisible. Y, sin embargo, lo que descubrí aquella noche no encajaba en nada de lo que me habían enseñado. Era un turno nocturno, uno de esos que parecen eternos. El hospital estaba en calma, con el silencio roto apenas por el pitido monótono de los monitores en urgencias y el sonido lejano de algún carrito metálico rodando por los pasillos. Yo estaba solo en la sala de informes, revisando estudios acumulados durante el día. Una rutina que normalmente me resultaba casi automática. Las primeras tomografías no tenían nada especial. Un abdomen con cálculos renales, un tórax con neumonía incipiente, una rodilla con signos de artrosis. Lo de siempre. Mecanismos gastados en cuerpos cansados. La clase de cosas que mis ojos detectaban casi sin esfuerzo. Hasta que abrí el archivo número 47. Era un TAC de tórax, en cortes axiales. A simple vista, todo parecía normal. Pulmones limpios, corazón sin anomalías, costillas intactas. Pasé varias secciones rápido, hasta que algo en una esquina llamó mi atención. Una sombra. No era el típico artefacto de movimiento, ni el ruido de imagen que aparece cuando el paciente no respira bien. Esta sombra era más definida, demasiado definida. Aumenté el contraste, amplié la zona. Lo que vi me hizo detener la respiración. No era una mancha amorfa, era una forma reconocible, una figura humanoide, encogida, como en posición fetal, escondida justo detrás de la columna. Podía distinguir lo que parecían brazos, piernas, incluso una cabeza inclinada hacia adelante. Me quedé inmóvil varios minutos, con la vista fija en la pantalla. El hospital seguía silencioso, pero yo sentía que esa cosa me observaba desde el monitor. Intenté calmarme. Había visto miles de estudios y sabía que la mente tiende a buscar patrones, a reconocer formas familiares en lo abstracto. Lo más probable era que se tratara de una coincidencia, una superposición de densidades, un truco óptico. Nada más. Pero lo extraño vino después. Pasé al siguiente estudio, de un paciente completamente distinto. Un abdomen esta vez. Revisé las imágenes sin ganas, todavía con la silueta anterior grabada en la retina. Y entonces lo volví a ver. La misma sombra, la misma forma encogida, oculta ahora junto al hígado, como si se hubiera movido de lugar para seguir escondida. Me quité los auriculares, apagué un momento la pantalla y me froté los ojos. El cansancio podía jugarme una mala pasada. Me repetía, quizá estaba proyectando lo que había visto antes. Pero cuando reanudé la lectura y revisé estudios más antiguos, lo encontré otra vez, en un TAC craneal. La sombra estaba encogida dentro de la cavidad craneal. Imposible, absurda, pero ahí estaba, en una resonancia de pelvis, agazapada entre los huesos, como esperando, en una radiografía de columna, más difusa, pero con la misma silueta inconfundible. Era como si esa figura estuviera presente en todos los cuerpos, escondida en distintos lugares, siempre en la misma postura, siempre esperando. El aire en la sala me pareció de repente más pesado, el zumbido de las máquinas más agudo. Noté un sudor frío bajando por mi espalda. Por primera vez en mi carrera, tuve miedo de mirar demasiado dentro de alguien. Abrí el informe del primer paciente y escribí artefacto de imagen. Fue lo único que se me ocurrió. Cerré el archivo con las manos temblorosas, como si al hacerlo pudiera encerrar también aquella presencia. Pero algo en mí ya sabía que no era un simple error, y esa certeza fue lo que más me aterrorizó. Dormí mal esa noche, o mejor dicho, apenas dormí. Cerraba los ojos y la silueta aparecía allí, nítida, incrustada en cada rincón de mi mente. Soñaba que miraba radiografías que nunca terminaban, como un bucle infinito de imágenes en las que esa figura cambiaba de posición, como si se desplazara lentamente de un cuerpo a otro. Al día siguiente,
En el hospital, intenté seguir con mi rutina como si nada. Los pasillos estaban iluminados con esa luz blanca y fría, que nunca parece apagarse, incluso de día. Saludé a un par de colegas con una sonrisa forzada y me encerré en la sala de informes. La pantalla me esperaba, brillando en la penumbra, como un ojo abierto. Decidí comprobar si mi mente me había jugado una mala pasada. Volví a abrir el archivo número 47, y ahí estaba. La figura seguía en el mismo lugar, detrás de la columna, con la misma nitidez imposible. Intenté convencerme de que era un error técnico. Abrí el estudio en otro programa de visualización. La sombra seguía allí. Cambié parámetros, filtros, ajustes de contraste. Nada. La figura permanecía, inmóvil, como si formara parte intrínseca de la imagen. La incomodidad me hizo morderme el labio. Entonces me pregunté, ¿sería solo yo quien lo veía? No podía arriesgarme a parecer paranoico delante de mis colegas, pero la duda me carcomía. Así que busqué un pretexto. Bajé al archivo físico, donde aún guardaban copias impresas de algunos estudios. Pedí varias radiografías antiguas de rutina, fingiendo una revisión estadística para un proyecto. Abrí la primera carpeta, una radiografía de tórax de hace 10 años. Paciente femenino, 40 y tantos años, diagnóstico común. Y allí estaba, la silueta, difusa, más borrosa por la calidad de la imagen, pero reconocible, agazapada bajo la sombra del corazón. Me sudaron las manos al pasar a la siguiente carpeta. Un niño, 6 años, radiografía de abdomen por dolor estomacal. Y ahí, junto a la columna lumbar, la misma forma, diminuta, encogida como un animal escondido. Cerré los ojos un instante, con el corazón golpeando en mi pecho. No era cansancio, no era sugestión. Estaba en los estudios, en los antiguos y en los recientes. En todos. Quise compartirlo con alguien, buscar un segundo par de ojos. ¿Pero qué diría? ¿Que estaba viendo figuras escondidas en radiografías? ¿Que había un ser oculto en el interior de cada paciente? Sonaba absurdo. Un desvarío impropio de un profesional. Me arriesgaba a que me consideraran inestable, incluso a perder mi puesto. Así que guardé silencio. Aunque el silencio pesaba como plomo, los días siguientes se volvieron un tormento. Cada vez que abría un estudio nuevo, mi atención se dirigía de inmediato a buscar la figura. Ya no veía los tumores, ni las fracturas, ni las lesiones. Solo buscaba esa sombra encogida, y siempre estaba ahí. Siempre. Lo peor era que empezaba a notar cambios. En algunos pacientes la figura parecía más nítida, más grande. En otros casi imperceptible, como si se desdibujara, pero nunca desaparecía del todo. Una tarde, mientras informaba un TAC de abdomen, sentí algo extraño. Una presión en la nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, respirando suavemente. Me giré de golpe, pero la sala estaba vacía. El zumbido del aire acondicionado fue lo único que contestó a mi paranoia. Volví a la pantalla, con la respiración agitada, y noté algo que me heló la sangre. La figura en ese estudio estaba inclinada hacia adelante, no en posición fetal como de costumbre, sino erguida, casi como si se estuviera levantando. Tragué saliva y cerré el archivo sin terminar el informe. No podía seguir mirando. Sentí la necesidad urgente de salir de esa sala, de caminar por los pasillos iluminados del hospital, de escuchar voces reales, de recordarme que el mundo seguía siendo normal allá afuera. Pero en lo profundo de mi mente, algo me decía que no se trataba de un simple hallazgo. Algo estaba cambiando en esas imágenes, y yo era el único que lo veía. Pasaron varios días en los que intenté concentrarme en mi trabajo como siempre, pero la rutina se había roto para siempre. No importaba qué estudio abriera, de qué parte del cuerpo o de qué paciente se tratara. La sombra estaba allí, fiel, escondida, aguardando. Me sorprendí a mí mismo calculando de antemano dónde la encontraría. Detrás del corazón, bajo el diafragma, junto a la médula espinal. Y casi siempre acertaba, como si hubiera aprendido ya sus escondites favoritos. La obsesión creció hasta volverse insoportable. Una noche,
Cuando el hospital dormía en ese silencio que casi parece artificial, decidí volver a los servidores de imágenes y explorar más allá de lo habitual. El sistema PACS, el archivo digital de estudios, guarda miles y miles de imágenes, organizadas por fecha, paciente, número de historia clínica. Yo lo conozco bien. He trabajado años con él. Sé cómo se ordena cada carpeta. Esa noche, sin embargo, encontré algo que no tenía explicación. Había una carpeta sin identificación, sin nombre, sin fecha, sin número de historia. Solo un símbolo extraño en lugar de título, un guión bajo y una línea diagonal, como si alguien hubiera intentado borrar su rastro. Al principio pensé que era un error del sistema. A veces ocurre, datos corruptos, archivos huérfanos. Pero la carpeta contenía estudios, decenas de ellos, todos recientes, con fechas de las últimas semanas. Los abrí. El primer estudio era un TAC de abdomen. La calidad de la imagen era impecable, pero no había datos del paciente. Sin nombre, sin edad, sin diagnóstico previo. La figura estaba allí, perfecta, en el centro. Y esta vez no parecía oculta. Estaba erguida, mirando al frente, con la cabeza elevada como si se dirigiera directamente hacia mí. Sentí como un temblor me recorría las manos. Cerré el archivo de golpe y respiré hondo, intentando calmar los latidos descontrolados de mi corazón. Abrí otro, una resonancia cerebral. De nuevo sin datos. Y de nuevo la figura, ahora recostada dentro del cráneo, ocupando todo el espacio, como si el cerebro hubiera desaparecido para dejarle sitio. Uno tras otro, cada estudio era más grotesco. Una radiografía de tórax, con la figura extendiendo sus brazos en dirección a las costillas. Un TAC de pelvis en el que parecía sentada, como aguardando. Una resonancia de columna en la que trepaba por las vértebras, como un insecto en ascenso. No podía ser real. Tenía que ser algún tipo de broma macabra, un error en la base de datos, quizá alguien manipulando imágenes. ¿Pero quién? ¿Con qué fin? Intenté rastrear el origen de esos archivos. No tenían número de registro. No estaban vinculados a ningún paciente. Eran estudios imposibles, como si hubieran sido generados por la propia máquina sin intervención humana. El sudor me corría por la frente cuando decidí ir más lejos. Busqué en los logs de actividad, y ahí encontré lo peor. Cada vez que aparecía una de esas imágenes anónimas, el sistema registraba mi usuario como quien las había cargado. Yo, como si hubiera sido yo mismo quien solicitó y procesó esos estudios. Me quedé helado, mirando la pantalla, incapaz de comprender. Nunca había visto esas carpetas, jamás había abierto esas solicitudes, y sin embargo, el sistema decía que yo era el responsable. El zumbido de las lámparas fluorescentes se intensificó en mi oído, como si el hospital entero se hubiera inclinado para escuchar mi respiración agitada. Cerré la sesión de golpe, temiendo que alguien pudiera ver lo que estaba revisando. Apagué la pantalla, pero el reflejo de la figura quedó grabado en mi mente. Esa noche entendí algo que me heló hasta los huesos. Ya no era solo que la figura apareciera en los estudios de los pacientes. Ahora también estaba ligada a mí. La mañana siguiente, entré al hospital con una sensación extraña, como si caminara por un lugar distinto al que había conocido durante años. Los pasillos, siempre llenos de bata blanca y murmullos apresurados, me parecieron ahora más largos, más fríos, como si se hubieran estirado en la noche. Intenté seguir mi rutina. Revisé estudios, dicté informes, saludé a colegas, fingí normalidad, pero en cada pantalla, en cada imagen, mi vista se desviaba hacia el mismo lugar. Buscaba la figura, inevitablemente. Era un reflejo automático, como respirar, y siempre la encontraba. Ese día, sin embargo, algo fue distinto. Llegó un estudio de un hombre de mediana edad, ingresado por dolor abdominal inespecífico. Nada grave en principio. Empecé a revisar el TAC, sección por sección, hasta que lo vi. La figura, encogida junto al hígado, nítida, casi brillante en contraste con los tejidos circundantes. Pero lo que me heló no fue verla allí, sino cómo estaba. Su cabeza estaba girada hacia la cámara, hacia mí.
Por un instante creí que había sido mi imaginación. Cerré los ojos, los abrí, volví a mirar. No, seguía allí, con la cabeza girada, como si supiera que yo la estaba observando. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Quise cerrar el archivo, olvidarlo, anotarlo como artefacto. Pero una sensación interna, más fuerte que el miedo, me obligó a seguir mirando. Esa tarde, cuando volví a casa, todavía no podía sacarme la imagen de la cabeza. Ni siquiera encendí la televisión. Me limité a sentarme en la oscuridad de mi sala, repasando en mi mente cada sección de ese estudio, intentando convencerme de que había sido un error. A la mañana siguiente, lo supe. El hombre del estudio había muerto durante la noche. Paro cardiorrespiratorio repentino. Nadie lo esperaba. Su estado clínico era estable. El TAC no mostraba nada grave, pero murió, sin explicación aparente. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé paralizado frente a la pantalla del monitor, con la hoja de defunción abierta. La figura, pensé. La figura lo había señalado. La lógica me decía que era absurdo. Un radiólogo no podía asociar la muerte de un paciente a una silueta imposible escondida en una imagen. Pero la certeza estaba allí, como un peso insoportable en mi pecho. No fue casualidad. Esa noche regresé al hospital antes de mi turno, con el pretexto de adelantar trabajo. Pero en realidad, lo único que quería era comprobar. Quería ver si la figura aparecía igual en otros pacientes que murieran repentinamente. Abrí estudios al azar de pacientes ingresados en cuidados intensivos. Y lo vi. En cada uno, la figura estaba más nítida, más definida, más presente, como si se alimentara de la fragilidad de esos cuerpos al borde del colapso. Lo más perturbador fue notar que no siempre estaba en posición fetal. En algunos estudios parecía erguida, con los brazos extendidos, casi abrazando a los órganos del paciente. En otros, recostada sobre ellos como si descansara. Comencé a llevar un registro personal, oculto, con anotaciones que no podía compartir con nadie. Apuntaba nombre del paciente, diagnóstico, localización de la figura, y junto a esas notas, un miedo creciente. ¿Qué pasaría si empezaba a predecir muertes? ¿Qué ocurriría si descubría que la presencia de esa silueta era un presagio, un aviso oscuro? Esa pregunta me desveló durante varias noches seguidas. El hospital seguía funcionando con normalidad. Médicos corriendo, enfermeras atendiendo, pacientes entrando y saliendo. Nadie parecía darse cuenta de lo que yo veía. Solo yo. Y sin embargo, con cada nuevo fallecimiento inexplicable, la certeza crecía dentro de mí. La figura no era un artefacto. La figura no era un error. La figura estaba viva. Y de alguna manera, estaba eligiendo a sus víctimas. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón. Trabajo, estudios, informes, café frío, todo repetido en un ciclo interminable, con una sola constante. La figura. Ya no podía leer un TAC sin buscarla. Ya no podía observar una resonancia sin detenerme en los rincones oscuros, esperando encontrarla. Era como una compulsión, un impulso irrefrenable. Lo peor es que siempre estaba ahí. Siempre. Al principio intentaba llevar el registro con disciplina. Notas escritas, fecha, lugar donde aparecía la silueta. Pero pronto, la cantidad me superó. Eran demasiados casos, demasiadas coincidencias imposibles. En algún momento dejé de anotar y me limité a observar, atrapado por un miedo creciente que ya no me dejaba dormir. Mis colegas empezaron a notarlo. Me preguntaban si estaba bien, si dormía lo suficiente, si necesitaba ayuda con los informes. Yo asentía, fingía sonreír, pero sabía que mis ojos me delataban. No podía ocultar el insomnio, las ojeras, la tensión constante en mi mandíbula. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo que une radiología con urgencias, tuve la certeza de que alguien me seguía. No pasos, no voces, solo una presión detrás de mí, una presencia. Giré en seco, y el pasillo estaba vacío, o eso parecía, porque por un instante juraría que la luz fluorescente titiló, y en la pared
En el reflejo del cristal, distinguí una sombra encogida en posición fetal. Cerré los ojos, parpadeé varias veces. Cuando los abrí, ya no estaba. Desde ese día, la figura dejó de ser exclusiva de las imágenes. La veía en los reflejos de los monitores apagados, en el rabillo del ojo cuando pasaba frente a una ventana, en la sombra proyectada por algún carrito en la madrugada. Nunca clara, nunca evidente, pero siempre sugerida, como un recordatorio constante de que me observaba. Mi vida fuera del hospital se desmoronó. Dejé de contestar llamadas de amigos, de familia. No podía explicarles lo que estaba pasando. ¿Qué les diría? Que había una criatura escondida en cada cuerpo humano, invisible a simple vista pero evidente en las radiografías. Sonaría como un delirio. Las noches en casa eran peores. Cerraba las cortinas, apagaba las luces, pero el silencio era insoportable. Me descubrí a mí mismo revisando viejas radiografías impresas que guardaba en carpetas olvidadas, buscando la figura en estudios de años atrás. Y sí, allí estaba. Siempre había estado. Me obsesioné con la idea de que la figura estaba evolucionando, que había pasado de estar oculta a mostrarse, que había pasado de estar inmóvil a girar la cabeza, que pronto haría algo más. Y entonces comencé a notarlo en mí. Todo empezó como un dolor leve en la espalda baja, una presión difusa, constante. Lo atribuí a las horas sentado frente al monitor, pero la incomodidad creció día tras día. No había postura que aliviara la tensión. Era como si algo dentro de mí estuviera empujando hacia afuera. La paranoia me consumía. Soñaba que me hacían un TAC, y en las imágenes aparecía la figura erguida dentro de mi cuerpo, con los brazos extendidos, reemplazando mis órganos. Despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando como si hubiera corrido kilómetros. El trabajo dejó de ser una obligación profesional y se convirtió en un castigo autoimpuesto. No podía dejar de revisar estudios, porque necesitaba saber, necesitaba comprobar hasta dónde llegaba aquello, aunque cada hallazgo fuera un clavo más en mi cordura. A veces me descubría murmurando en la oscuridad de la sala de informes, hablándole en voz baja a la figura como si pudiera escucharme, preguntándole qué quería, por qué me había elegido, por qué solo yo la veía. Nunca obtuve respuesta, al menos no con palabras, pero con cada muerte inexplicable, con cada figura más nítida, la sensación era clara. Me estaba acercando, no sé si a la verdad o al final. El dolor en mi espalda ya no podía ignorarse. Era como una presión constante, a veces punzante, que subía y bajaba por la columna. Al principio pensé en una contractura, fruto de tantas horas sentado frente al monitor, pero en el fondo lo sabía. No era una contractura. Las noches se habían vuelto insoportables. Me despertaba con la sensación de que algo se movía dentro de mí, como si pequeños tirones internos recorrieran mi cuerpo desde la base de la nuca hasta el abdomen. No era dolor exactamente, era peor. Era la certeza de que no estaba solo dentro de mi propio organismo. Durante días me debatí entre callar o actuar, pero la idea crecía, imparable. Necesitaba hacerme un estudio. No podía continuar sin saberlo. Era fácil. Tenía acceso a las máquinas, conocía los protocolos. Solo debía esperar el momento adecuado. Una noche, después de mi turno, cuando el hospital quedó en calma y los pasillos se sumieron en ese silencio de neón, entré en la sala de tomografía. El aire estaba frío, como siempre. Encendí la máquina, me coloqué una bata y programé el estudio con manos temblorosas. Mi propio nombre en el sistema, mi propio cuerpo como paciente. Me tumbé en la camilla. El motor empezó a zumbar y el anillo de la máquina se cerró sobre mí. La voz mecánica repitió las instrucciones que yo conocía de memoria. Respire, contenga la respiración, no se mueva. El silencio dentro de la máquina era absoluto, salvo por mi propio corazón golpeando en el pecho. Cerré los ojos, esperando que todo terminara rápido, esperando que solo mostrara músculos tensos y fatiga. Al terminar, me vestí con rapidez, sin darme tiempo a pensar. Fui a la consola y abrí el archivo. Al principio me negué a mirarlo. Pasé las primeras secciones demasiado deprisa, como si de ese modo pudiera saltarme lo inevitable. Pero la presión en la espalda me obligaba a detenerme, a mirar
Y ahí estaba, en mi propio cuerpo, la figura, oculta tras mis vértebras lumbares, encogida, con la misma postura fetal que había visto en tantos otros pacientes. Pequeña, aún, difusa, pero inconfundible. El aire me faltó. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cerré los ojos, los abrí, repetí el proceso, convencido de que era un error de interpretación, pero no lo era. La figura estaba allí, dentro de mí. El terror fue tan profundo que tuve que apartar la mirada de la pantalla. Me llevé las manos a la espalda, como si pudiera palparla, como si de verdad esperara sentir algo sólido debajo de la piel. Nada, solo mi carne temblorosa. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala durante minutos interminables, con la respiración entrecortada. No sabía qué hacer. No podía compartir el estudio con nadie. ¿Cómo explicaría que me había sometido a una prueba sin indicación médica? ¿Cómo justificaría esa imagen? Lo guardé en un disco externo. Lo oculté en el fondo de mi mochila. Nadie podía verlo. Nadie debía saberlo. Esa noche regresé a casa con una certeza absoluta. Ya no era solo un observador. Era un portador. El dolor en la espalda se intensificó en los días siguientes. No constante, sino en oleadas. A veces me sorprendía en medio de una reunión, encorvándome ligeramente como si alguien desde dentro empujara mi columna. Otras veces, en el silencio de la madrugada, sentía vibraciones mínimas, casi como un murmullo interno. La obsesión se volvió insoportable. No podía dejar de imaginarla, creciendo lentamente dentro de mí, alimentándose, esperándome. Cada vez que observaba un nuevo estudio de otro paciente, sentía que los estaba viendo con otros ojos, como si compartiéramos un secreto oscuro, como si todos, de algún modo, lleváramos lo mismo dentro. Pero en mi caso, era diferente, porque yo lo sabía, yo lo había visto, y ese conocimiento me estaba consumiendo. El hallazgo en mi propio cuerpo cambió mi manera de ver cada imagen. Ya no era solo miedo, era un espejo. Cada nuevo estudio que revisaba se convertía en un reflejo de mí mismo, un recordatorio de que compartía algo con esos pacientes, algo invisible a todos, menos a mí. Al principio intenté convencerme de que había casos aislados, azarosos, que la figura aparecía de forma aleatoria, pero pronto empecé a notar un patrón. Los pacientes en los que la figura era más nítida, más definida, tenían un destino común. Empeoraban rápidamente. No importaba la patología inicial. No importaba el tratamiento. Si la figura estaba presente de forma clara, el desenlace era inminente. Lo comprobé con mis propios ojos en cuestión de semanas. Un hombre de 50 años con una neumonía controlada. La figura se veía nítida en su pulmón izquierdo, casi como un parásito adherido a la pleura. Murió 2 días después. Una joven con un esguince de rodilla, sin antecedentes graves. En su resonancia se intuía la silueta en la cavidad abdominal. Colapsó en urgencias una semana más tarde, sin explicación, un anciano con arritmia estable. La figura estaba encogida junto a su corazón. Falleció esa misma noche. Nadie más parecía notar la conexión. Los informes oficiales hablaban de complicaciones, de desenlaces inesperados, de mala suerte. Pero yo lo sabía. Sabía que aquello no era casualidad. Empecé a llamarles los pacientes marcados. No podía decírselo a nadie, pero en mis notas privadas, las que escondía bajo llave en mi escritorio, empecé a clasificar los casos. Difuso, medio, nítido. Era mi propia escala, mi manera desesperada de ponerle orden al caos. Cada vez que veía la figura con mayor claridad en alguien, era como leer una sentencia de muerte anticipada. Y lo peor era el dilema que me consumía. Debía advertirles, debía decirles algo, aunque me tomaran por loco. Nunca lo hice, no por falta de voluntad, sino por miedo. ¿Cómo explicaría lo inexplicable? ¿Cómo justificaría que solo yo podía verlo? El peso de ese secreto me hundía más cada día. Empecé a sentir que caminaba entre condenados, como si pudiera ver las horas contadas sobre cada persona que pasaba por la máquina. El hospital, que antes era un lugar de rutina y ciencia,
se transformó en un cementerio en espera. Cada pasillo me parecía un corredor de almas condenadas, cada sala de espera, una antesala al fin. Y entonces, inevitablemente, comencé a pensar en mí mismo, porque en mi estudio, la figura no era difusa, no era apenas un rumor entre sombras. No, en mi estudio era clara, más clara de lo que quería admitir. Eso significaba que yo también estaba marcado, que mi destino estaba sellado. Intentaba negarlo, pero mi cuerpo me lo recordaba a cada instante. El dolor en la espalda se había extendido hacia el abdomen. A veces subía hacia el pecho. Me faltaba el aire en momentos aleatorios, como si algo comprimiera mis pulmones desde dentro. Había noches en las que me despertaba con la sensación de que alguien me sujetaba por dentro, como dedos invisibles envolviendo mis costillas. Mirarme en el espejo se volvió insoportable. Siempre esperaba ver una sombra moverse detrás de mí, en el reflejo. Siempre esperaba encontrar un gesto que no me pertenecía. Una madrugada, incapaz de soportar la ansiedad, abrí mi disco externo y volví a revisar mi propio estudio. Me obligué a detenerme en cada corte, en cada sección, y lo confirmé. La figura parecía más grande que la primera vez. Había cambiado de postura. Ya no estaba encogida, estaba erguida. Sentí un vértigo insoportable, como si mi mente no pudiera procesar lo que veía. La figura estaba creciendo dentro de mí, mientras yo seguía trabajando, mientras seguía fingiendo normalidad ante todos. Y nadie lo sabía, nadie, excepto yo. Me descubrí con un pensamiento que me heló la sangre. ¿Y si todos los radiólogos antes que yo habían llegado al mismo hallazgo? ¿Y si todos, al descubrir la figura en ellos mismos, habían desaparecido en silencio, uno a uno, borrados por aquello que llevaban dentro? Yo estaba viendo el mismo destino, y cada día estaba más cerca. La idea de repetir el estudio me persiguió durante días. Intenté resistirme, pero la ansiedad me devoraba poco a poco. ¿Estaba creciendo dentro de mí? ¿Estaba moviéndose? ¿Hasta dónde llegaba su avance? Necesitaba confirmarlo, aunque temiera lo que iba a encontrar. Una noche de guardia, cuando el hospital quedó casi vacío, lo decidí. Me encerré en la sala de tomografía, con las luces reducidas y el eco metálico del aire acondicionado como único sonido. Encendí la máquina y programé los parámetros. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir mi propio nombre en el sistema. Me tumbé en la camilla, el corazón acelerado, la garganta seca. Esta vez fue distinto. Ya no era la incertidumbre de la primera vez. Ahora sabía qué buscar, y eso lo hacía aún más insoportable. El zumbido de la máquina me envolvió. El túnel se cerró sobre mí. Cerré los ojos con fuerza, conteniendo la respiración, cuando la voz mecánica lo ordenó. En esos segundos eternos, tuve la sensación física de que algo en mi interior también contenía la respiración conmigo, como si imitara mis movimientos. Cuando terminó, casi huí de la camilla. Me senté frente al monitor, los dedos agarrotados en el teclado. El archivo apareció en pantalla y comencé a avanzar, corte tras corte. Lo que vi me heló la sangre. La figura ya no estaba oculta entre mis vértebras. Había crecido, desplazándose hacia la cavidad torácica. Su contorno era más definido, más humano. Ya no estaba encogida, ahora estaba erguida, con las extremidades extendidas, como si intentara ocupar todo el espacio posible dentro de mí. Y lo peor, su cabeza estaba girada hacia la cámara, hacia mí. Era imposible, lo sabía. Ninguna imagen podía registrar una intención, pero lo sentí. Esa postura no era casual, no era una proyección accidental de sombras y tejidos. Esa cosa me miraba, a través de mi propio cuerpo. El impacto me hizo apartar la vista de la pantalla. Sentí náuseas, un vértigo insoportable. Me aferré a la mesa, tratando de no caer. El aire en mis pulmones se volvió pesado, espeso. Tuve que abrir la puerta de la sala y aspirar el aire frío del pasillo, como si saliera de una tumba. Cuando recuperé un poco el control, volví a la consola. No podía dejarlo ahí. Necesitaba entenderlo. Amplié las imágenes. Comparé con el estudio anterior. La diferencia era indiscutible. Había cambiado de posición. Había crecido. No era una ilusión. Guardé el archivo en mi disco externo, pero esta vez lo sentí inútil.
Era como esconder un secreto que ya estaba dentro de mí, avanzando cada día. Esa noche no pude volver a casa. Me quedé en el hospital, encerrado en mi oficina, con la luz apagada y la carpeta de mis estudios abierta frente a mí. No podía dejar de mirarlos, aunque cada visión me destrozara un poco más. La paranoia me consumía. Cualquier sombra en la pared me parecía la suya. Cualquier reflejo en el monitor apagado era un destello de su silueta. A veces, en el silencio absoluto, creía escuchar un segundo latido en mi pecho, acompasado al mío, como si no estuviera solo en mi propio corazón. Ya no era solo miedo, era una certeza creciente. Esa cosa tenía un propósito, y yo era su recipiente. Los días siguientes, cada vez que atendía a un paciente, ya no veía a una persona con una lesión o una fractura. Veía a un futuro cadáver, y en algunos, con solo un vistazo, sabía que también estaban marcados. Era como un lenguaje secreto que solo yo podía leer, pero conmigo era distinto. Yo lo sabía desde el principio. Mi tiempo estaba contado. La segunda prueba no me había dado respuestas. Solo me había mostrado lo inevitable. No podía dejar de pensar en qué pasaría cuando la figura terminara de crecer. ¿Seguiría dentro de mí? ¿Saldría? ¿Me reemplazaría? No había nadie a quien acudir, nadie en quien confiar. Lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que aquello terminara de formarse dentro de mí. El hallazgo en mi propio cuerpo me había dejado en un estado de alerta permanente. No podía dormir, no podía comer. Todo mi tiempo libre lo dedicaba a revisar casos antiguos, como si en ellos encontrara algún patrón oculto, una explicación que me salvara. Una madrugada, revisando carpetas digitales del servidor central, me topé con algo extraño. Una serie de estudios etiquetados con nombres de médicos del propio hospital. No pacientes, sino profesionales sanitarios. Me detuve en seco. Aquello no era habitual. Nosotros no solemos aparecer en los archivos oficiales, salvo en casos muy excepcionales. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, abrí la primera carpeta. El nombre me resultaba familiar. Un radiólogo que había trabajado en el hospital años atrás y que, según recordaba, había desaparecido repentinamente. Se hablaba de un traslado, pero nadie supo dar detalles. Las imágenes me dejaron helado. Era un TAC abdominal. Y allí estaba, la figura, exactamente igual a como la había visto en mis pacientes. Encogida, en posición fetal, entre las vísceras. Difusa, pero indiscutible. Mi respiración se aceleró. Abrí otro archivo. Esta vez, el nombre era de una médica residente que había abandonado su formación de manera abrupta. Decían que se había ido a otro país. El estudio mostraba lo mismo. La silueta escondida en su tórax, como un pasajero oculto. Uno tras otro, los archivos revelaban la misma historia. Médicos, técnicos, enfermeros, todos con estudios aparentemente rutinarios, todos con la misma presencia inexplicable en su interior. Y lo más perturbador, todos habían dejado el hospital de manera repentina, como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Un sudor frío me recorrió la espalda. No era el primero en ver aquello, no era el único. Había otros antes que yo, atrapados en la misma pesadilla, y ninguno había sobrevivido lo suficiente para hablar de ello. Seguí avanzando, temblando. Encontré una carpeta más antigua, con un nombre que me resultó aún más familiar, el de mi antiguo tutor, el radiólogo que me formó durante la residencia. Lo recordaba como un hombre brillante, meticuloso. Una noche, simplemente, dejó de aparecer. Se habló de un accidente de tráfico. Nunca hubo detalles claros. Abrí su estudio. La figura estaba allí, pero mucho más grande, más definida que en los demás. Erguida, como la mía en mi segundo TAC. Era como si siguiera un ciclo, un desarrollo predecible, paso a paso. Me quedé helado. Comprendí entonces que lo que había en mi interior no era un caso aislado, sino parte de un patrón que se repetía en todos aquellos que llegábamos a descubrirlo. Un ciclo que siempre terminaba de la misma manera. Desaparición, silencio, olvido. La angustia me ahogó. Cerré los archivos de golpe,
temiendo que alguien pudiera descubrir que los había abierto. Apagué la pantalla, pero la sensación persistía, como si la figura en mi interior hubiera despertado al ver lo que yo veía, al confirmar que su secreto no era nuevo. El pasillo del hospital me pareció interminable cuando salí de la sala. Cada sombra se estiraba más de lo normal. Cada reflejo en el cristal parecía observarme. La certeza era clara. No era el primero, y eso significaba que no tenía escapatoria. Aquella noche, sentado en mi escritorio, abrí mi libreta y escribí algo que hasta entonces había evitado. Fecha probable de muerte. Pronto. No era una predicción científica. Era la conclusión lógica de todo lo que había visto. El archivo perdido me había mostrado la verdad. Todos los que descubríamos la figura terminábamos del mismo modo. Y ahora, yo estaba en la siguiente fase. El archivo perdido me había dejado destrozado. Ya no podía fingir normalidad. Durante días, me movía por el hospital como un fantasma entre vivos, con la certeza de que llevaba la misma condena que aquellos cuyos nombres había visto en los registros. Pero lo que más me aterraba no era la muerte, era lo que estaba ocurriendo dentro de mí. El dolor en la espalda se transformó en una presión constante, como si algo empujara mis costillas desde dentro. A veces, en plena guardia, me inclinaba instintivamente hacia adelante, incapaz de mantenerme erguido. Los demás lo atribuían al cansancio, a las horas interminables frente al monitor. Yo no corregía sus suposiciones. La verdad era imposible de compartir. Comenzaron los síntomas visibles, pequeños espasmos en mis manos, temblores que no podía controlar. En medio de una reunión clínica, el bolígrafo se me cayó de los dedos 3 veces seguidas. Fingí reír. Lo atribuía a nerviosismo, pero en realidad sentía que mis músculos ya no me obedecían por completo. Lo peor eran las noches. Despertaba empapado en sudor, con la sensación clara de que alguien más respiraba dentro de mí. No era solo mi pecho el que se expandía y contraía. Había un segundo ritmo, un eco en mis pulmones. Una madrugada, incluso me senté en la cama y coloqué la mano sobre mi tórax. Juraría haber sentido un pulso que no era el mío, más lento, más profundo, como un tambor oculto bajo la carne. En el hospital, empecé a cometer errores, o al menos así lo percibían los demás. Pasaba demasiado tiempo en cada estudio, obsesionado con buscar la figura. Me retrasaba en los informes. Me quedaba mirando fijamente a las pantallas, sin escribir una palabra. Los colegas comenzaron a murmurar a mis espaldas. Un día, la jefa de servicio me llamó aparte. Me preguntó si necesitaba vacaciones, si estaba atravesando algún problema personal. Yo asentí sin mirarla a los ojos. Prometí que todo estaba bien, pero por dentro solo pensaba en cuánto tiempo le quedaba a ella antes de que la figura apareciera también en su interior, porque ya no era capaz de ver a nadie sin imaginarlo marcado. Era como una segunda visión, un instinto que me arruinaba las interacciones humanas. Pacientes, compañeros, familiares, todos eran cuerpos en los que tarde o temprano aparecería esa sombra. Y luego llegó el primer desmayo. Estaba solo en la sala de resonancia, revisando un estudio. De pronto, un dolor agudo atravesó mi pecho, como un cuchillo invisible. El monitor frente a mí se nubló, y tuve la certeza absoluta de que la figura estaba empujando, estirándose, intentando expandirse más allá de mis órganos. Caí al suelo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, el zumbido de la máquina aún resonaba en la sala, y mi bata blanca estaba manchada de sudor frío. Aquella caída me dejó una certeza insoportable. Ya no podía ocultarlo mucho más. Tarde o temprano, alguien me encontraría en ese estado, y mi secreto quedaría expuesto. Pero, ¿qué iban a ver? ¿Un médico enfermo, agotado, colapsado? ¿O la prueba viviente de algo que jamás aceptarían como real? El miedo se mezclaba con una sensación más peligrosa: la resignación. Ya no pensaba en cómo escapar. Ya no buscaba soluciones. Solo quería saber hasta dónde llegaría esto. ¿Qué sucedería cuando la figura terminara de crecer? Había dejado de ser un médico que diagnosticaba. Ahora era el paciente más importante de mi vida. Un paciente sin tratamiento, sin esperanza, sin salvación. El colapso en la sala de resonancia fue un punto de no retorno.
Sabía que no me quedaba mucho tiempo. El cuerpo me enviaba señales cada día más claras. El dolor ya no era un aviso, era una presencia constante. El cansancio no era fatiga, era desgaste. Y en mi interior, cada respiración se sentía compartida. Decidí que debía dejar un registro. No podía permitir que mi hallazgo muriera conmigo, como ocurrió con los demás. Si alguien, algún día, encontraba mis notas, quizá tendría la oportunidad de entender lo que yo apenas alcanzaba a vislumbrar. Esa misma noche, me encerré en mi despacho. Cerré con llave, bajé las persianas y encendí solo la lámpara de mesa. Frente a mí, el monitor brillaba como un faro en la oscuridad. Comencé a escribir, no un informe clínico, no un artículo científico, un testimonio. Describí cada hallazgo, cada figura detectada, cada patrón de muerte. Relaté cómo había aparecido en mi propio cuerpo, cómo había evolucionado en los estudios, cómo se manifestaba con mayor claridad en aquellos pacientes cuyo final era inminente. Escribí sobre el segundo latido, sobre la presión en el pecho, sobre la certeza de que no estaba solo en mi interior. Las palabras fluían con una rapidez febril, como si mi mente supiera que el tiempo se agotaba. Escribí durante horas, hasta que el amanecer iluminó las rendijas de la ventana. Al final del documento, añadí una nota personal. Si alguien encuentra esto, debe saber que no está solo. No es una ilusión, no es un error de interpretación. La figura está ahí, esperando, y una vez que la ves, ya no hay marcha atrás. Guardé el archivo en un pendrive. Lo escondí en el fondo de un cajón bajo decenas de carpetas antiguas. Era lo único que podía hacer, confiar en que alguien, en algún momento, lo descubriría. Al día siguiente, mientras intentaba continuar con la rutina, ocurrió algo que me heló la sangre. Un residente, uno de los más jóvenes del servicio, entró en mi despacho, buscando unas imágenes antiguas. Rebuscó entre las carpetas físicas, distraído, y de pronto se detuvo. Sacó un sobremanila, amarillento por el tiempo, que yo jamás había visto. Lo abrió frente a mí. Dentro había una serie de impresiones de tags y resonancias. Eran antiguas, casi borradas por los años, y en todas, sin excepción, la figura estaba presente. Mi corazón se detuvo. Le arranqué el sobre de las manos con brusquedad, fingiendo una excusa torpe. Cuando él se marchó, temblando, revisé el contenido en soledad. Cada estudio estaba acompañado por notas escritas a mano. La letra me resultó familiar, aunque tardé unos segundos en reconocerla. Era la caligrafía de mi antiguo tutor, el mismo cuyo archivo había visto en el servidor, el que supuestamente había muerto en un accidente. En esas páginas, él había descrito lo mismo que yo. La misma progresión, las mismas observaciones, las mismas dudas. Incluso había registrado los síntomas físicos que yo estaba empezando a sufrir. El dolor en la espalda, los temblores, el desmayo repentino. Al final de sus notas, una frase destacaba con trazos firmes, casi desesperados. No somos radiólogos, somos incubadoras. Sentí que el aire me faltaba. La sala giraba a mi alrededor. No era el primero en escribir un testimonio. No era el primero en dejar una advertencia. Y si aquel sobre había llegado hasta mí, era porque él había querido que alguien lo encontrara. Por un instante, creí escuchar un murmullo dentro de mi cabeza. No una voz clara, sino un eco, como si lo que crecía en mí se riera, complacido de que hubiera descubierto la verdad. Ya no era cuestión de tiempo, era cuestión de aceptación. Comprendí entonces que el informe que yo había escrito no era un acto de resistencia, sino parte del ciclo. Todos antes que yo habían hecho lo mismo: dejar un rastro, un registro, una confesión, y todos habían desaparecido después. La única pregunta que quedaba era: ¿qué ocurriría conmigo cuando la figura terminara de crecer? Los días posteriores al hallazgo de aquel sobre fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con la sensación de estar un poco menos en control de mi cuerpo. Mis manos ya no respondían siempre a mi voluntad. Mis ojos, al mirar un monitor, parecían enfocar por su cuenta, como si alguien detrás de ellos decidiera a dónde debía mirar.
El dolor en la espalda se había transformado en una expansión incesante, una presión que subía hacia el pecho, envolviendo mi corazón, mis pulmones. Era como si las paredes de mi propio cuerpo fueran insuficientes para contener lo que estaba creciendo dentro. Comencé a escuchar cosas, no voces, no palabras, sino un murmullo constante. A veces lo confundía con el sonido del aire acondicionado del hospital. Pero cuando apagaba todo a mi alrededor, cuando me encerraba en mi despacho en absoluto silencio, el murmullo seguía ahí, un latido que no era mío, un susurro que no necesitaba idioma para transmitirme su mensaje. Estaba esperando. La obsesión se volvió insoportable. Ya no podía concentrarme en nada más. Dejé de atender a pacientes. Dejé de cumplir con informes. Mis colegas empezaron a hablar de mí abiertamente, a decir que necesitaba ayuda, que había perdido el juicio. Tenían razón. Había perdido algo más que el juicio. Había perdido la propiedad de mi propio cuerpo. La última noche que pisé el hospital, aún la recuerdo con una claridad insoportable. Era tarde. El edificio estaba casi vacío. Caminaba por el pasillo hacia la sala de tomografía con el sobre en una mano y mi pendrive en la otra. Sentía que debía ver una vez más lo que estaba dentro de mí. No para salvarme, porque ya sabía que era imposible, sino para comprender hasta qué punto había llegado. Encendí la máquina. La luz blanca iluminó la sala vacía. Me tumbé en la camilla, con la respiración entrecortada. El zumbido comenzó. El túnel me rodeó. Y en ese instante, el murmullo se transformó en un rugido interior, no en mis oídos. Dentro de mí, la máquina terminó su trabajo. Me levanté con dificultad, el sudor pegado a la piel. Caminé hasta la consola y abrí el estudio. Lo que vi me paralizó. La figura ya no estaba encogida, ni erguida de forma torpe. No, ahora estaba completa. Un cuerpo humanoide, delgado, alargado, perfectamente definido. Ocupaba casi toda mi cavidad torácica y abdominal. Sus brazos se extendían a lo largo de los míos, como si estuviera superpuesto a mi esqueleto. Su cabeza, perfectamente delineada, miraba hacia el frente con una claridad perturbadora. Y en las imágenes, aunque sabía que era imposible, juraría que sonreía. El estudio mostraba lo que yo ya sentía. No había dos latidos, solo uno, el suyo. No había dos respiraciones, solo la nuestra. Me aparté de la pantalla, tambaleándome. La sala parecía girar a mi alrededor. El murmullo en mi cabeza se intensificó hasta convertirse en una orden muda, un impulso que no podía resistir. Salí corriendo del hospital, dejando atrás la consola encendida, las imágenes aún abiertas. En la calle, la noche estaba vacía, pero el aire frío no me devolvió el control. Caminé sin rumbo, con la certeza de que ya no era yo quien decidía hacia dónde iban mis pasos. Era como si algo dentro de mí guiara mis movimientos, como un titiritero invisible. No recuerdo con exactitud cuánto tiempo estuve fuera, solo fragmentos. Las luces de los coches difuminadas, mi reflejo en un escaparate mostrando una postura que no me pertenecía, el crujido de mis propios huesos al moverme. Cuando volví en mí, estaba en mi apartamento, frente al espejo del baño. La luz parpadeaba, y mi rostro me devolvía una mirada que no era completamente mía. Mis ojos brillaban con un destello oscuro, profundo, como si otra pupila, otra conciencia, se asomara desde atrás. El dolor en mi pecho alcanzó un clímax insoportable. Caí de rodillas. Mi reflejo, sin embargo, no cayó conmigo. Se quedó erguido, sonriendo. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté horas más tarde, en el suelo del baño, con el espejo roto a mi alrededor y sangre seca en mis manos. Mi cuerpo estaba extraño, más ligero y pesado al mismo tiempo, como si algo dentro hubiera cambiado de lugar. Intenté volver al hospital, pero no llegué. Mis pasos me llevaron a otro sitio, un lugar que no reconoceré aquí, porque incluso ahora, al recordarlo, siento que me observa. Lo único que puedo hacer es escribir esto, dejarlo plasmado, como lo hicieron los que vinieron antes que yo, porque sé que me queda poco. No sé si moriré, no sé si desapareceré, no sé si, cuando esto termine, quedará algo de mí en este cuerpo. Lo único que sé
es que lo que he llevado dentro ya no es una sombra en un estudio radiológico. Es algo más, algo que ha usado mi cuerpo como incubadora y que ahora camina conmigo, respira conmigo, ve a través de mis ojos. Si algún día alguien encuentra mis palabras, mis estudios, mis notas, quiero que sepa la verdad. No somos radiólogos, no somos médicos, somos puertas. Y la mía ya se ha abierto.